Bien. Bueno, pregunta, ¿quedó más o menos claro cómo son las obligaciones y derechos de las partes desde el momento que nace la obligación de entregar la cosa hasta que la cosa efectivamente es entregada? Sí, profesor. Yo sé que van a surgir dudas después, pero por lo menos me interesa que a grandes rasgos tengan la idea de lo que venimos hablando. ¿Sí? O sea, se constituyen los derechos reales cuando se entrega la cosa. No, espere, no estamos hablando de la constitución de derechos reales, sino me interesa si más o menos tienen clara cómo es cómo son los derechos y obligaciones de las partes desde que nace la obligación hasta que se entrega la cosa. El deber de cuidado del deudor, qué pasa con los frutos y con los productos, qué pasa si se destruye la cosa, en qué condiciones debe entregarse la cosa. ¿Eso está más o menos claro? Sí, sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Vamos a hacer una breve introducción a los derechos reales, ¿sí? Entender por qué hablamos tanto de la obligación de dar cosas para constituir derechos reales. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad el derecho real, desde el punto de vista jurídico y yo diría social, quizás es el paradigma, ¿sí?, del derecho de propiedad en un régimen legal como es el argentino, ¿sí? Ahora, aparte, por algo por dos aspectos que son sustancialmente importantes. Por un lado, por la oponibilidad, esto de lo que yo siempre hago mucho hincapié, en materia de derechos reales, que rige esta idea de la oponibilidad erga omnes o de la oponibilidad absoluta, ¿sí? Cualquier persona de la sociedad está obligada a respetar el ejercicio del derecho real que una persona ejerce sobre una cosa. El derecho real, por excelencia, es el dominio, ¿sí? El dominio es el derecho real en virtud del cual una persona puede usar, gozar y disponer física y jurídicamente de una cosa. No hay ningún otro derecho real que reúna mayor cantidad de facultades en el sujeto que el dominio, ¿sí? El sujeto, dentro del abanico de atribuciones que tiene, puede ejercerlas todas, ¿sí?, siempre dentro de los límites establecidos constitucional y legalmente. Y recuerden, artículo 14 de la Constitución, todos los derechos son reglamentables, los derechos reales también. Ahora, se ha instaurado un régimen de adquisición y de constitución de derechos reales distinto según el tipo de cosa de que se trata. Para los inmuebles tenemos un tipo de adquisición, para los muebles no registrables otro, y para los muebles registrables otro, ¿sí? Así que vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a avanzar con el régimen de inmuebles, ¿sí? En materia inmobiliaria, el artículo central es el artículo 1892 del Código, ¿sí? El artículo 1892 dice que la adquisición de un derecho real sobre un inmueble se logra mediante el título suficiente y el modo suficiente. ¿Qué es título suficiente en materia de derechos reales? Solo en materia de derechos reales. Título suficiente en materia de derechos reales es el acto jurídico. Título es sinónimo de acto jurídico, ¿sí? Regla de oro que les tiene que quedar grabada desde ahora hasta que cursen derechos reales. Título es el acto jurídico revestido de la forma exigida por la ley
que tiene por finalidad transmitir un derecho real. Dijimos que título es sinónimo de acto jurídico y dijimos que ese acto jurídico tiene que tener en materia de inmuebles una forma determinada. El artículo 1017 del Código dispone que la constitución o transmisión de derechos reales sobre inmuebles debe instrumentarse por escritura pública. Es decir, que ¿Qué artículo, profesor? Perdón. 17 está ahí en la diapositiva que estoy compartiendo. Es decir, ese acto jurídico tiene que llevar la forma de la escritura pública. Voy a agregar, o mejor dicho, voy a dejar planteado esto. No todos los actos jurídicos son aptos para transmitir o constituir un derecho real. Hay actos jurídicos que permiten esta constitución o transmisión y otros no. Para ponerlo en términos prácticos. Una donación. ¿Saben lo que es una donación? ¿O imaginan que es una donación? Es Cuando Mariano, transmitida una... sí, perdón. ¿Entrega de algo? Sí. Lo que no es oneroso. Bueno, con todo esto más o menos podríamos organizar la definición. La donación, como regla inicial, tenemos que decir que es un contrato. ¿Sí? La donación es un contrato por el cual el donante, que es el propietario de la cosa, se obliga, no es necesario entregar la cosa, se obliga a entregar una cosa de manera gratuita, por eso lo hablamos con esto de dijo que no es oneroso, al donatario. Este acto jurídico donación, este contrato donación, ¿es apto para transmitir un derecho real? Sí, porque la definición nos dice que mediante esa donación el donante va a transmitir la propiedad de la cosa al donatario. Es decir, lo va a convertir en dueño. Claro, le va a transmitir el dominio. Le va a transmitir el dominio. Entonces, la finalidad es justamente que el donante deje de ser el dueño y que el donatario pase a ser el dueño. ¿Saben a grandes rasgos qué es un contrato de locación? Perdón, no escuché un contrato. De Un contrato de alquiler. Un contrato de Contrato de alquiler. alquiler. ¿Imaginan cuál es la idea del contrato de alquiler o del contrato de locación? Sí, establecer El uso por condiciones. determinado tiempo de la cosa. Muy bien. Fíjense la diferencia de lo que dijimos en la donación, en la locación, el locatario recibe solo el uso y después de un tiempo debe restituir la cosa al locador. ¿Este acto jurídico, este contrato de locación, es apto para transmitir un derecho real? No. Entonces, dependerá de la finalidad de cada acto jurídico si es apto o no para transmitir un derecho real. ¿Sí? Esto es lo primero que tenemos que saber. El título es sinónimo de acto jurídico, que tiene por finalidad transmitir un derecho real, pero no todos los actos jurídicos tienen esta finalidad. El comodato tampoco. Por Esta ejemplo, finalidad. la guarda de un inmueble tampoco. ¿Cómo? La guarda de un inmueble. Eso se denomina contrato de depósito. El contrato de depósito tampoco tiene por finalidad transmitir el dominio de una cosa. ¿Sí? Ahí yo aclaro que el boleto de compra-venta no es un título suficiente. Solo para que lo tengan presente, porque con el paso de los años en la carrera, se van a empezar a familiarizar con la noción de boleto y
va a entrar seguramente a germinar esta duda de si el boleto es o no un título suficiente. El boleto no lo es porque al boleto le falta la forma que exige el 1892 que está prevista en el 1017, que es la escritura pública. Y el boleto de compraventa es un instrumento privado. Por lo tanto, un contrato de compraventa celebrado en un boleto de compraventa no es un título suficiente y, en consecuencia, es inhábil para constituir o transmitir un derecho real. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Profesor. Bien. Sí, sí. Sí. El otro elemento exige, ahora, esperen, ¿alcanza con el título suficiente para ser titular de un derecho real? No. Falta el otro elemento, es el modo suficiente. El modo suficiente, de esto habla el 1892, pero cuya exigencia está contemplada en el artículo 750. ¿Dónde está el artículo 750? En el título de obligaciones. El modo suficiente en materia de inmuebles es la entrega de la cosa. O, como habla el código, la tradición. ¿Sí? Si ustedes van al artículo 750 del código, van a ver que el 750 dice: antes de la tradición, el acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa. En suma, ¿qué necesito para convertirme en titular de un derecho real? Necesito la conjunción de título suficiente y modo suficiente. Necesito la conjunción de un acto jurídico instrumentado por escritura pública, que tenga por finalidad transmitir el derecho real sobre una cosa, y necesito el modo suficiente, es decir, necesito la entrega efectiva de la cosa. Ambos elementos, título y modo, ¿deben llevarse a cabo simultáneamente? No. No necesariamente. No necesariamente. Lo importante es que ambos se cumplan. Puede primero cumplirse con el modo, es decir, puede primero haberse entregado la cosa y después cumplirse con el título, o puede primero cumplirse con el título y después con el modo. Pero lo importante es que el acreedor, el adquirente, cumpla con ambos elementos, con el título suficiente y el modo suficiente. ¿Sí? Ahí yo dejo aclarado algo que suele ser un error muy común, no digo entre los estudiantes, sino ya entre los abogados, es pensar que la inscripción del título en el registro inmobiliario es necesaria para el nacimiento del derecho real. Y no es así. ¿Sí? La inscripción en el registro es solo para hacer conocer a la sociedad la constitución de ese derecho real. Pero podría no haber sido inscripto en el registro de la propiedad y el derecho real de todas maneras nació. ¿Dudas hasta acá con esto? Eso pasa cuando no declaran en los registros de propiedad un inmueble y yo estaba en Defensoría y tenía muchos casos de esos, ¿no? Donde había gente mayor que había vendido muchos años atrás un inmueble, pero aún seguía registrado a su nombre. Entonces tenían problemas, por ejemplo, con ANSES, que se los veía como multipropietarios y no lo eran. Bueno, puede pasar. Lo que sucede ahí, y hay que tener especialmente en cuenta, es si no se había inscrito la escritura por la cual se vendió el inmueble, o es que en realidad se había vendido por un boleto de compraventa. Porque en el primer caso, el adquirente se convirtió en propietario del inmueble.
pero en el segundo, cuando hubo boleto de compraventa, pero no hubo escritura, no se convirtió en propietario. En consecuencia, ese boleto no puede inscribirse y desde el punto de vista registral, para el Estado, el vendedor sigue siendo el dueño. Claro, y pasa con las sucesiones también en estos casos, que con Claro, las que y depende de las que- inscripciones transferibles de las cosas, y eso es lo que hacen los derechos reales, ¿no? Lo que pasa es que Calificarlo. en materia sucesoria tenemos otro régimen totalmente distinto. Ahí voy, María, ¿no? Sí, María. Dame un segundito. Lo que pasa es que en materia sucesoria tenemos otro régimen totalmente distinto, porque nuestro código adopta lo que Gracias, se profe. llama el principio de continuidad de la persona. Entonces, el artículo 2337, si quieren tomen nota de este artículo, no es algo ni siquiera que va a ser pregunta de examen, pero es un artículo muy importante, dispone que los herederos entran en posesión y propiedad de los bienes de la herencia sin ninguna formalidad y sin intervención de los jueces. Por lo tanto, el inmueble puede seguir inscrito a nombre de una persona fallecida y sin embargo el heredero ya ser titular, sin necesidad de hacer absolutamente nada. Ahí sí Estos te son los herederos obligados, ¿no, profesor? ¿Cómo? Los herederos obligados. ¿Obligados a qué? Claro, a adquirir la cosa cuando son heredables. No, es que no están obligados, no tienen obligación de nada porque la muerte del causante ya los convierte en dueños. Ah. María Susana era, ¿no? Zucarrat, profesor. Sí. No, quería si puede volver a explicar lo del contrato de locación y el derecho real, porque no lo terminé de entender. Es que en la locación, vos le entregás el uso temporario de una cosa al locatario. La locación no hace que el locatario se convierta en dueño. Una vez que se vence el contrato de locación, el locatario tiene que restituir la cosa al locador. Y en consecuencia, la locación no es un acto jurídico que sirva para transmitir un derecho real. Ok, ¿Sí? gracias. Lo tenía Raúl con una pregunta, pero me parece que se fue Raúl. O se desconectó. Profesor, estoy acá. Ah, perdón, me saliste de pantalla, perdón. Le quería preguntar, cuando vieron estos programas que se hacen en la provincia de Buenos Aires, de escriturar, mejor dicho, regularizar, No, Raúl, tanto- hacia dónde vas, ley 24.573, ley Pierri. gracias. Anotate la pregunta o me la haces por WhatsApp particular o guardala para cuando cursen Derecho Real. Porque la ley Pierri es un mundo aparte. ¿Sí? Incluso, si querés, Raúl, si querés incursionar un poquito en el tema, yo he grabado algunos videos que están en YouTube sobre la ley Pierri. Así que ahí vas a encontrar información. ¿Sí? Lo que pasa que no es un tema de obligaciones, es un tema que te voy a decir más. Yo soy docente de Derechos Reales en la UBA. Ni siquiera lo explicamos digamos, como un tema de la materia. O mejor dicho, lo explicamos solo si tenemos tiempo. Porque es un tema muy importante que ayudó muchísimo a resolver la situación precaria en la que se encontraban muchas familias, pero es, por la complejidad de la ley es tan difícil de explicar en una materia que es preferible no complicar a un estudiante con esto y en todo caso que después lo vaya aprendiendo en una materia de posgrado, ¿viste? O digamos en el ejercicio mismo. Pero si querés incursionar en el tema, metete en YouTube. Yo tengo un canal de YouTube donde voy subiendo todos estos videos y vas a encontrar sobre ley Pierri.
Profe, Gracias, profesor. Esperame porque había una compañera que había levantado la mano, que ahora no la veo. Yo era profesor, Ahí está. respondía. No, igual era sobre lo que dijo de sucesiones, pero nada, porque no. Sigamos. Bueno, ¿quién habló Gracias. recién? no, con respecto a la ley Pierre y profe, acá en el norte se solucionó muchos problemas de mucho tiempo con respecto a la posesión de tierras. ¿Dónde A estás, eso lo quería Jaime, vos? comentar. En Orán, profe, acá en Salta. Bueno, en sí, norte. sí, la ley Pierri es una Solucionó mucho. herramienta fantástica. No quiero, por eso le aclaré a Raúl esto de entrada. La ley Pierri es una ley, ¿no? Le dicen ley Pierri porque Pierri ¿Es fue la el ley de impulsor de la ley. usucapión, profesor? Es una usucapión administrativa, la ley Pierri. Ok. Pero ayudó muchísimo a regularizar a familias de bajos recursos la Sí. titulación de sus inmuebles. Sí, es una herramienta buenísima. En Provincia de Buenos Aires funciona muy bien. Lo que pasa es Profe, que y nos esta ley excede de- la materia. No, es como tantos otros temas que son tan interesantes, pero que no son propios de la materia. Sí. Está bien, profe, gracias. Bueno, vamos digamos, a la adquisición de muebles no registrables, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre muebles no registrables y muebles registrables? Fácil. Muebles no registrables son aquellas cosas que no se inscriben en un registro, y muebles registrables son las que se inscriben en un registro. ¿Sí? El caso típico de una cosa que se inscribe en un registro es el automotor. ¿Sí? No es el único. Los caballos de carrera, por ejemplo, también tienen un registro para inscribirse. Las lanchas también tienen el registro de buques, ¿sí? Y después las cosas muebles, como puede ser un libro, una bicicleta, un reloj, el dinero y demás, son cosas muebles que no se inscriben en ningún registro. Entonces, el legislador instauró dos sistemas de adquisición de derechos reales distintos según estemos frente a una cosa mueble no registrable o frente a una cosa registrable. ¿Sí? Ambas situaciones están regladas en el artículo 1895 del Código. ¿Sí? ¿Qué dice el Código sobre las cosas muebles no registrables? La posesión de una cosa mueble, posesión, ¿sí? Es decir, posesión es poseer, es tener una cosa bajo mi poder. La posesión de una cosa mueble no registrable crea la presunción en favor del poseedor de ser titular del derecho real. ¿Sí? Siempre que estemos frente a una cosa que no haya sido robada y que no se haya perdido. ¿Sí? Si el robo incluye al hurto. Si la cosa se trata de una cosa robada o de una cosa extraviada, no rige la presunción en favor del poseedor. ¿Sí? Ahora, fíjense, si ustedes analizan o comparan los requisitos en materia de inmuebles y de cosas muebles, fíjense que el código en materia de muebles dice que la posesión crea en favor del poseedor la presunción de ser el titular. ¿Sí? En cambio, en materia de inmuebles, yo necesito título suficiente y modo suficiente. No quiere decir que en materia de cosas muebles no necesite título. Lo que pasa es que la mera relación de poder con la cosa hace presumir que soy el dueño. Por eso es que se ha acuñado esta frase de posesión vale título. ¿Sí? Porque la posesión equivale a suponer que el poseedor es el dueño de la cosa mueble no registrada. ¿Sí? Siempre y cuando estemos frente a una cosa no robada y no perdida. ¿Sí? Hay un último requisito, ahí voy,
Vanessa. Ahí voy. Hay un último requisito que encontramos en el código que dice que cuando el verdadero dueño reclama la restitución de la cosa, el actual poseedor debe probar que pagó un precio por ella, es decir, que hubo un título oneroso. ¿Sí? Es un requisito que solo va a necesitar invocar el poseedor cuando sea demandado por el verdadero propietario. Frente al resto de la sociedad, la adquisición pudo haber sido a título oneroso o a título gratuito, y será suficiente que esté en posesión de la cosa y que no sea ni robada ni perdida para alzarse como dueño. ¿Sí, Vanessa? ¿Vanessa levantó la mano? Dice, sí, ¿me escucha? Sí. Usted dice acá, en un mueble no registrable, posesión vale título. Sí. Por ejemplo, Cualquier ejemplo de una cosa mueble. Pensá en un ejemplo vos. un auto. Justamente no estuviste atenta, porque yo dije No, el auto se tiene que la registrar. diferencia entre los muebles no registrables y los registrables es que los registrables se exigen inscripción en un registro. Y los autos se registran. Ah, el registro, verdad. No, un reloj. Pensá otra hipótesis. Perdón. A ver, pará. Vos estás ahí. Contame qué tenés alrededor tuyo. Ahora. El mate. Bueno, el mate. No hay un registro de mates. ¿Sí? No. Bueno, vos tenés la posesión de ese mate. Cualquier persona que te ve en posesión de ese mate, de Sabe que es acuerdo mío. al 1895, tiene que suponer que sos la dueña. Ya está. ¿Sí? Sí. No necesitas presentar un contrato de compra de ese mate. ¿Sí? Clarísimo, gracias. No sé si estabas anotando algo ahí. Si tenés alguna virome, con la virome Sí. pasa lo mismo. Si tenías un libro, cualquier cosa que no sea registrable, supone que vos sos la dueña. Lo voy a Pero, asociar profe- con el registro, con los registros. El registro de la propiedad inmueble, por ejemplo, el registro de propiedad automotor, todo lo que tenga registro, sí. Lo que no, donde no existe registro, no. Escuchá, Vanessa. Acordate que hablamos que en materia de inmuebles no es necesario la inscripción en el registro para ser dueño. Sí. Bueno, ok, Como excepción, sí. como excepción. No es como excepción. Profe. La inscripción es un medio de publicidad del inmueble, pero puede no estar inscripto y si hay título y modo, sos dueño igual. Perfecto. Jaime o Yami, no sé quién estaba primero. Voy yo. Profe, ¿qué pasa si, bueno, Vanessa tiene el mate y se presume que es la dueña, pero aparezco yo y digo, no, ese mate lo perdí yo el otro día en la plaza? Y No es la ella dueña tiene que porque demostrar. dijimos que uno de los requisitos es que no se trate de una cosa no robada ni perdida. Ya sé, pero en ese caso sí, a eso iba. En ese caso ella tiene que demostrar que lo compró, que lo No, adquirió. vos tenés que demostrar que lo perdiste o que te lo Ok. robaron. Ok, la obligación está en mí de demostrarlo Exacto. entonces. Es lo que se llama carga Ok. dinámica de la prueba. Carga dinámica de la prueba. Ok, Vos gracias. sos la que está en posición de probar el robo o la pérdida. Vanessa, salvo que efectivamente conozca lo que la convertiría en una poseedora de mala fe, no puede tener acceso a esa información. Sí, se entiende. Gracias, profe. Jaime, vamos a hacer una cosa, porque nos queda menos de un minuto. Salimos, hacemos un recreo de 10 y cuando volvemos te prometo que sos el primero que habla. No, profe, no levanté la mano. No me Javier, ¿qué va a levantar? Javier es profesor, Javier. Javier, perdón. Bueno, Javier, Listo, profe. hacemos como Nos decía vemos a la Jaime. vuelta. Dale, a la vuelta. Cuando volvemos es el primero que habla. Dale, excelente. ¿Qué hora es?